Buenos días a todos nuestros hermanos, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Retomamos nuestra charla sobre liturgia. Son puntos para reflexionar, son orientaciones para una mejor comprensión y vivencia de nuestras celebraciones litúrgicas. Y es bueno no solamente ver el elemento externo de la liturgia, el signo, sino la motivación, la raíz, el significado, todo el fundamento bíblico, eh, teológico, que a través de los tiempos se le ha venido dando a lo que realizamos, o a lo que también en sí mismo contiene cada acontecimiento, cada celebración litúrgica. Sabemos que Dios siempre ha buscado comunicarse, Dios siempre ha buscado estar cerca del hombre. Él tuvo la iniciativa de acercarnos a nosotros a través de todo lo que Él hace. La misma creación es un acercamiento de Dios hacia las cosas, poniendo orden en el caos, haciendo del caos un cosmos, es decir, un orden. Y cuando ha creado al hombre también se manifestó siempre cercano a él, nunca lo dejó solo, incluso después de que había pecado el hombre, después de que desobedeció, Dios no lo abandonó a su suerte, siempre estuvo cercano a él. Con el paso del tiempo, Dios también, ya cuando considera el tiempo oportuno, pues envía a su Hijo, pero antes ha elegido a un pueblo que pues no era el mejor, ¿verdad? De los de la antigüedad no era el mejor, no era el más grande, no era el más preparado, el mejor organizado, no, para nada, un grupo de tribus nómadas que él reagrupó, que él hizo esta unidad de las tribus y lo constituyó pueblo. Digamos que este es su primer pueblo, el pueblo de Israel, que librándolo de la esclavitud de Egipto, lo constituye como pueblo. Cierto, estaba la promesa del pueblo numeroso a través de la figura de Abraham, pero este pueblo se va dando ya cuando está en Egipto y de ahí es sacado, trasplantado, por decirlo así, sacado de Egipto para sembrarlo en lo que será la tierra prometida, o lo que Dios le había prometido a Abraham. Con este pueblo entonces Dios establece una primera alianza, un pacto donde Dios se compromete a cuidar a ese pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. El pueblo se compromete en este pacto a obedecer a Dios. No siempre será así, ¿verdad? Dios permanecerá fiel siempre, pero el pueblo muchas veces se va a desviar, tomará decisiones equivocadas, asumirá posturas contrarias al proyecto de Dios. Entonces, Dios es el que funda este pueblo, Dios se hace de este pueblo a través de una alianza. Como he dicho, lo escoge en Abraham, lo salva y lo reúne en Moisés y establece con él una alianza en el Sinaí. Y las cláusulas pues, son los mandamientos. ¿Sí? Esta manera de actuar de Dios manifiesta precisamente algo muy importante, la opción de Dios por parte de un pueblo pobre, humilde, sencillo, en la cuestión económica, social. Es un pueblo que, si nos comparamos con el vecino Egipto, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Egipto, una nación poderosa, con estrategia militar, con grandes adelantos científicos de la época, arquitectónicos, riqueza, desde luego. Comparado con Israel, no, pues Israel no le llega. U otros grandes pueblos, ¿no? De la antigüedad, Babilonia, ¿no? Pero este pueblo pobre es el que elige. Dios siempre tiene esa preferencia por el desprotegido, por el necesitado, por el humilde. Entonces, esta alianza establecida entre fidelidad de Dios e infidelidad del pueblo, la renovación que se hace, habrá siempre esa necesidad de la infidelidad, renovarse, representarse continuamente esta alianza,
porque Dios no quiere dejar al hombre solo, que el hombre a veces toma decisiones equivocadas, pues sí, pero Dios es el que lleva adelante la historia. Bueno, entonces la razón del culto en este contexto tendrá precisamente de actualizar siempre la alianza, de buscar siempre el favor de Dios, de estar siempre en esta cercanía con el Dios que los ha liberado, el Dios de la libertad. ¿Sí? Incluso cuando el pueblo es desterrado, una de las cosas que se lamenta es que no puede estar en el templo, no puede ir al templo, al lugar del encuentro con Dios, al lugar donde se renueva la alianza. El destierro les va a hacer ver su suerte muchas veces al pueblo. Bueno, esta alianza que se estableció entre Dios y el pueblo y que en las infidelidades se volvía a renovar, viene ahora en Jesús una forma de pactar con una alianza nueva y eterna. Si bien es cierto, Jesús establece esta alianza con el nuevo pueblo de Dios que surgirá precisamente a través de esta pequeña comunidad que será la iglesia. Ante la negativa en la respuesta del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que no acepta a Jesús ni acepta su mensaje, entonces Jesús toma la decisión de ir con los paganos. No es que sea su plan B, o al no querer esto, pues ni modo, me voy con aquellos. No, todos están llamados a la salvación, todos están llamados a renovar esa alianza, pero dándole vamos a decirlo así, respetando la primera elección que había hecho Dios por el pueblo de Israel, pero no se sintieron así como con deseos de establecer esta alianza o de formar este nuevo pueblo de Dios, y por eso el rompimiento, no aceptando a Jesús. Y por eso Jesús, bueno, continúa su proyecto, nada más que ahora también los paganos son invitados, no como, vuelvo a repetir, no como un caso emergente, ¿no? Sino como una situación que estaba en el plan de Dios, pero que quiso darle Jesús la primacía en su momento al pueblo de Israel por ser el pueblo elegido. El proyecto de Dios incluía desde luego a los paganos. Pero bueno, entonces esta negativa del pueblo, podríamos decir, aceleró que el Señor se dirigiera pues pronto con los paganos. Y encontramos en los evangelios varios momentos en los que Jesús va a la región de Tiro, de Sidón, la parte de Sirofenicia. O sea, Jesús salía de Tierra Santa, salía de Galilea al norte para estar en alguno de estos pueblos paganos anunciando el evangelio. Sí, bueno. Entonces Jesús viene a realizar esta nueva alianza, valga la expresión, una alianza nueva y eterna, donde no hay necesidad de ofrecer sacrificios, de tener ritos como en el Antiguo Testamento, porque la víctima, el sacerdote y el altar a la vez era Jesús. ¿Sí? Él es la ofrenda de Dios. ¿Sí? Él es el nuevo Adán, es la nueva humanidad. Cristo resucitado nos viene a mostrar cómo debe ser el hombre, a qué altura debe llegar. ¿Sí? De la importancia pues de que tomemos en cuenta esta obra maravillosa del amor de Dios hacia nosotros, que sin merecerlo nos ha llamado, nos ha congregado para formar esta nueva alianza. Ciertamente quien establece la alianza es Jesús, no hay intermediario, no hay otra forma. Y entonces este Jesús, que es, como decíamos, víctima, sacerdote y altar, aunque sabemos que ritualmente Jesús pues no era sacerdote, ¿verdad? La carta a los hebreos y dice que Cristo es sumo y eterno sacerdote, pero es precisamente a partir de su sacrificio redentor como que es cuando se le empieza a llamar el sacerdote, porque hizo un ofrecimiento de sí mismo al eterno Padre. Bien, la iglesia entonces se convertirá en el nuevo pueblo de Dios, es decir, ante esta propuesta de Jesús de anunciar el evangelio y de darle seguimiento a su trabajo, a su labor, a su propuesta, los discípulos, los seguidores de Jesús se convertirán en los continuadores de su obra.
De ahí pues recordar que la iglesia es la comunidad de los que siguen a Jesús y que han asumido como tarea propia el anuncio del Evangelio, proclamando el reino de Dios. Entonces, aquí es muy importante recordar esto, que la iglesia será entonces el nuevo pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y eso tendríamos que meditarlo bastante porque no la humanidad que forma parte de esta iglesia de Cristo no hizo un trabajo para lograrlo, no hizo méritos para lograrlo. Jesús ha elegido a la humanidad nuevamente, Dios ha elegido a la humanidad en la persona de Jesús y entonces establece este nuevo pacto con este nuevo pueblo donde las cláusulas, pues sí, es el amor desde luego, pero también hay una misión, es un llamado que Dios hace a esta comunidad pequeña, pero que tiene una misión, la de anunciar el Evangelio. Por eso decimos que la iglesia es la continuadora de la vida y de la misión de Jesucristo. Y donde la persona, el miembro de la iglesia, asume como tarea propia el anuncio del reino. Tenemos pues que retomar nuevamente nuestras definiciones, ¿verdad? ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Qué significa ser cristiano? Para que aprendamos a vivir en esta dimensión de la nueva alianza que Jesús ha pactado nuevamente con la humanidad. Esta cercanía de Jesús realmente es extraordinaria porque sabemos que se hace presente de muchas maneras. El resultado no está sujeto más al tiempo y al espacio, entonces puede hacer presente de la forma que él quiera, cuando quiera y donde sea. Y entonces la iglesia que continúa esta misión de Jesús también continúa celebrando el memorial de Jesús. Es decir, sigue este culto que inició, vamos a decirlo así, en la última cena, donde Jesús se da a sí mismo, donde Jesús da la misión a los apóstoles de continuar esta obra, ¿sí? Y entonces, pero que tiene como criterio fundamental la relación en la comunidad, el mandamiento del amor. Ámense unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y entonces, todos los seguidores de Jesús, todos los hombres y mujeres que a lo largo de todos los tiempos han escuchado la voz de Jesús y han aceptado esa propuesta y han asumido las responsabilidades de estar al frente, pues también tienen la necesidad vital de celebrar, de reunirse. La palabra, el verbo celebrar, la palabra celebración, pues tiene esa connotación de fiesta y una fiesta no la hace uno solo, la hacen muchos. Entonces la iglesia o el cristiano tiene la necesidad de reunirse con los que están en la misma situación que él, de manera que se ayuden, se apoyen y puedan tener esa realización del proyecto de Dios, el reino de Dios. ¿Sí? Y entonces el cristiano que intenta vivir cada día con mayor fidelidad al Evangelio está poniendo los cimientos o está mostrando un signo de la presencia del reino. Sí. Por eso es importante que nosotros desempolemos nuestra idea de la iglesia, lo cual vamos haciendo más adelante. Bueno, entonces este proyecto de Dios comienza con una reagrupación, no solamente la del Antiguo Testamento, sino ahora también en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y esta asamblea que celebra, precisamente celebra la alianza a través de un intercambio de palabras y de acciones simbólicas. O sea, la Eucaristía tiene todos los elementos, la palabra y las acciones simbólicas. ¿Sí? Las acciones simbólicas, los sacramentos, la Eucaristía, etc. Entonces, se trata de valorar esa presencia de Dios en medio de nosotros, una pequeña comunidad. Bien. Decía alguien por ahí, no estamos destinados a salvarnos solos. Y es verdad, porque para empezar nosotros, si bien es cierto, nacimos solos, pero no crecimos solos, crecimos en el contexto de una familia, de una pequeña comunidad. Entonces, en todos los ámbitos necesitamos siempre de una comunidad. No podemos nosotros realizarnos solos sin la presencia de los demás. Nuestra condición de humanos
nos exige la convivencia, nos exige la reunión, nos exige estar con otros. No somos seres aislados, no somos seres islas, no. Somos seres que tenemos o queremos tener una intercomunicación. Entonces el hombre busca siempre reunirse con los que, pues, tienen la misma experiencia, en este caso, la misma experiencia de fe, ¿sí? De seguir a Cristo, de hacer las cosas de Cristo, de proyectar las enseñanzas de Cristo en lo cotidiano de la vida. Bien. Entonces, es importante recordar cómo la iglesia tiene sus antecedentes, tiene sus signos, tiene su, ¿cómo diríamos? Su signo mayor, el Antiguo Testamento, cuando pues Dios convoca a esta asamblea, el llamado Cajal Yahvé, ¿sí? Que significa asamblea del Señor, así literalmente en hebreo, ¿no? Cajal Yahvé, la asamblea del Señor. Pero aquí nomás la palabra Cajal tiene una pequeña diferencia con nuestras asambleas. Es una convocación, es un reunir, es un, como digamos, cobijar a quienes reúnen, no es simplemente un amontonadero de gente, o no es una masa anónima, sino que es una reunión donde cada quien, en medio de esta diversidad, mantiene su identidad. ¿Sí? Y entonces esta palabra cajal, que significa, al menos el significado que se le da es asamblea del Señor, ¿sí? Decimos que esa actividad de convocatoria llama a todos, no solamente unos cuantos. Entonces significa esta palabra asamblea que pasa al griego como eclesia y al latín como eclesia y en español como iglesia. ¿Sí? Pero vamos a ir aclarando, ¿no? ¿Qué consiste esta palabra iglesia? Porque tiene algunas connotaciones que a veces no las tenemos muy claras. Normalmente se habla de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. ¿Sí? Pensemos cómo esta palabra, la palabra iglesia, designa más en estos tiempos a la jerarquía. ¿Sí? Como dicen, la iglesia dice, la iglesia prohíbe, la iglesia aquello, la iglesia, son los obispos, ¿no? Que en comunión pues pueden moverse, ¿no? Pero sobre todo aquí esta expresión de la iglesia de Cristo, la asamblea de Cristo, nos hace ver cómo una cosa es la asamblea y otra cosa es la iglesia, aunque son lo mismo, son el mismo ente, la misma cosa, pero las expresiones designan también funciones diferentes, ¿sí? Esta palabra entonces, asamblea, pues tiene varias connotaciones, ¿verdad? Para empezar, fíjense cómo la iglesia como jerarquía, la iglesia como templo, como monumento, como casa de oración. Podríamos hacer las dos acepciones inmediatas, pero también puede significar esta palabra iglesia, lo que realmente es la asamblea que se reúne el domingo, sobre todo a celebrar la resurrección del Señor. Y entonces esta asamblea es parte de la iglesia, es una forma de vivir la iglesia, la asamblea, o mejor dicho, la asamblea es lo que le da su consistencia, es la asamblea, los reunidos en torno a Cristo son la asamblea. La palabra iglesia, vamos a decir, tiene esa connotación universal, la iglesia, comunidad de creyentes en general, pero la asamblea son los que se reúnen efectivamente a celebrar el misterio cristiano. Sí. De ahí la importancia de que nosotros tengamos muy en cuenta un elemento muy importante. Si somos la iglesia viva, que está reunida en torno a su Señor, y la reunión en torno al Señor pues, normalmente es en el templo, ¿verdad? Salvo raras excepciones, cuando no hay templo, pues en alguna ermita o incluso en alguna casa. Pero es donde se forma la asamblea y es el fundamento, es la constitución de la iglesia universal. La catolicidad de la iglesia, o decir que la iglesia es universal, se vive en el contexto de una asamblea que se reúne. Ahí vive su catolicidad.
Si 5 son los católicos, 5 reunidos están celebrando la catolicidad de su iglesia. ¿Sí? Por eso, ¿cómo es importante que la asamblea, los que venimos a misa, proyectemos un verdadero rostro de iglesia? ¿Qué significa esto? Un rostro no solamente desde el punto de vista físico, simpático, atractivo, motivador, no solamente ese rostro físico, que sí sirve mucho. Por ejemplo, en algunos lugares se acostumbran que mientras van llegando los fieles a la misa, hay un equipo de recepción que están ahí esperando que la gente entre, los reciben, los pasan. O, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿no? Quienes hacen desinfectan a las personas, les ofrecen gel. Vamos, son parte de la asamblea que están recibiendo a los que van a integrarse a esa asamblea, a la celebración eucarística. Entonces, ¿cómo es importante, por un paréntesis, que los cristianos que estamos en estos equipos de liturgia, o que participamos en la organización de las celebraciones dominicales, sobre todo, que aprendamos a ser un poquito moderados en nuestro carácter? Como decía un padre por ahí, si no son santos, que por lo menos sean educados. Y eso ya bastante. ¿Sí? Si no son santos, por lo menos sean educados. Entonces, aquí es lo que se trata, es cómo este rostro amable, cercano, que inspire confianza, es necesario que se cultive para que se viva en nuestra asamblea. Entonces, decíamos, este grupo de personas puede recibir, ¿no? Con esa actitud de humildad, de sencillez, de apertura, de alegría, para que pasen a la Eucaristía. Esa es una forma de dar testimonio, es una forma de construir la comunidad. ¿Sí? Construir la comunidad, que es el ambiente donde se vive la fe. Fíjense que a veces tenemos el riesgo de que donde vivimos, por ser comunidades grandes, pensemos en Tlacolula, que es una comunidad grandísima, ¿no? 23.000, 25.000 habitantes, no lo sé exactamente en concreto, pero es difícil que, por ejemplo, todos estos habitantes o todos los católicos puedan venir a misa el domingo. Si viene una cantidad considerable, ¿verdad? No puedo decir que no vengan, si vienen, desde luego, pero en comparación de la inmensa mayoría, pues son pocos. Entonces, ¿cómo es importante que la comunidad que participa habitualmente en la misa sea transmisora de esa verdad? De manera que podamos hacer comunidad, hacer iglesia, reuniéndonos en la celebración, reuniéndonos en la asamblea. Aquí es importante asumir con mucha responsabilidad nuestro papel de ser miembros de una comunidad parroquial, porque no es simplemente formar parte de un club de admiradores de Jesús. ¿Sí? Fíjense cómo tenemos mucha gente que son simplemente simpatizantes de la causa de Jesús, pero no realmente personas que defiendan la camiseta, que vivan la camiseta, ¿verdad? No defienden ni bien su fe. Entonces, ¿cómo es necesario que no nos quedemos en simpatizantes o aquellos que dicen, no, cristiano a mi manera? No, pues eso no existe. El cristiano es como dice Cristo o no es cristiano, pero bueno. Y entonces, estos piadosos cristianos que vienen a misa, o personas que vienen a misa, pero no están bautizados, se van integrando a la comunidad, van a empezar a formar parte de la comunidad. Por eso la importancia de que cómo se agregan a la asamblea, cómo se agregan a la gran familia, pues a través del bautismo. Esta comunidad no se puede reducir, decíamos, a una presencia de simpatizantes. Corremos el riesgo de llenar un templo para la Eucaristía, pero no tanto por la celebración en sí, sino porque hay un compromiso de por medio. Por ejemplo, pensemos en las misas de funerales, de cabo de año, etc. La gente viene porque me invitaron, pero no porque esté convencido, sienta la necesidad de ir. O peor todavía, cuando el cristiano dice que va a misa cuando le nace. O sea, pues cuando la van a hacer entonces, nunca le nace. Entonces, ¿cómo es importante que esta asamblea de Cristo se inspire sobre todo en el mandamiento del amor, que es lo que le hace que la comunidad viva como tal? Es lo que hace que la comunidad se cohesione. Dios es amor.
Entonces, hace que esta comunidad de seguidores tenga todavía un sustento firme, sólido, es Cristo. ¿Sí? Entonces, la necesidad de reunirnos, la necesidad de ser asamblea es algo que forma parte de nuestra naturaleza. No estamos destinados a salvarnos solos, ya decíamos al principio. Tiene que ser en el contexto de una comunidad. Entonces, no descuidemos la importancia de la celebración de la comunidad de la Eucaristía. Por eso a veces es contradictorio cuando algunos dicen, mi misa, ya pagué mi misa, que por eso, para eso pagué mi misa. Ah, caray, así como que qué onda, ¿no? La misa no es exclusiva o excluyente, la misa no es propiedad de nadie, ni siquiera del sacerdote que la celebra, la misa es de Cristo, la misa es de la iglesia. Entonces, celebrar la Eucaristía implica que también nos tengamos en esa comprensión de que somos también parte de la iglesia, somos parte de la comunidad, entonces podemos servir en lo que sea necesario. Entonces, retomamos, ¿qué rostro vamos a proyectar a la iglesia? Ya, a la asamblea, perdón, o a las personas todavía más, a los no creyentes que vienen a la iglesia. Depende mucho de esa actitud nuestra para que los demás se acerquen o se alejen. O sea, no seamos, como decía el Evangelio de ayer, piedra de tropiezo, es decir, ocasión de pecado. Necesitamos que la iglesia comunidad, no solamente la jerarquía, la iglesia comunidad, se dé esta oportunidad de un crecimiento en su vida cristiana, en su vida religiosa, y que no nos quedemos simplemente en gustos personales, en celebraciones especiales para mí, para ver yo, sin tomar en cuenta la dimensión comunitaria tan hermosa que tiene el sacramento. Eso nos hace comunidad, eso nos hace iglesia. Nos vincula, nos une la caridad, ciertamente, pero en este caso, como es necesaria la diversidad del espíritu para que nos pueda fusionar y hacer una comunidad activa, viva, congruente. Este temita pues nos invita a que nos damos parte de esta comunidad de la iglesia, que hagamos asamblea también nosotros los domingos, o sea, que podamos estar, sí, pero con esa conciencia de que así como me reúno yo, muchos lugares de reunión, entonces me están dando también elementos para poder en la celebración eucarística identificarme con el otro como un hermano, porque estamos por la misma causa, porque nos invitó el mismo Señor. Por eso, repito, esta iglesia y asamblea la necesitamos para nuestra salvación. Sobre todo los que estamos bautizados, necesitamos la iglesia para nuestra salvación, para no solamente para sentirnos bien, sino para sentirnos plenos, sentirnos realizados. Es muy importante. Hoy voy a tener un poquito nada más de este tema, no voy a abordar toda la hora, tengo otras obligaciones acá de la parroquia, por eso nada más me veo una necesidad de hablar estos 30 minutos, lo cual agradezco aquí al equipo de la cabina que nos está ayudando a esa transmisión, lo cual pues agradezco a todos también su presencia, en seguirnos por las redes sociales. Dios mediante, la próxima semana continuaremos, un poquito carreada la próxima semana, que vamos a tener la reunión de la vicaría acá en Tlacolula. Van a venir los sacerdotes de los decanatos de La Cañada, de Etla y de Tlacolula para una reunión ordinaria que tenemos. Va a ser de 2 días, empezamos martes y terminamos miércoles, pero sí me daré la oportunidad de estar para el tema el próximo martes, Dios mediante. Por lo pronto les pido tengan por ahí a bien hacer una oración por esta reunión, temas importantes que vamos a tratar, ¿verdad? Para un mayor crecimiento en nuestra comunión como sacerdotes, pero también para poder brindarles un mejor servicio a los fieles. Entonces nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.